Hola, vamos a revisar en este video lo que sería un pequeño compendio de trastornos del sueño, basándonos en la clasificación internacional de estos trastornos. Quiero señalar que no voy a considerar muchos trastornos de esta clasificación. Este video solamente es para completar el tema de sueño-vigilia, pero sí señalar que pues están reconocidos más de 60 trastornos del sueño en esta clasificación, así como algunas clases de parasomnias, que más adelante platicaré de ellas. Bueno, el primer aspecto que tenemos que analizar es lo que se le considera como una disomnia, que son básicamente los trastornos caracterizados para soñar, para dormir y soñar, y que básicamente implicaría dos cosas. Uno, el comenzar a dormir, lo que sería problemas en la conciliación del sueño, y por el otro lado sería los problemas o trastornos para mantenerse dormido o mantenerse soñando, es decir, que bueno, podamos dormir a lo largo de toda una noche. Todos estos problemas básicamente los vamos a poder dividir en trastornos intrínsecos del sueño, los extrínsecos, así como los relacionados con los ritmos circadianos. Vamos entonces a tomar algunos de los trastornos intrínsecos del sueño, que básicamente son los que se originan en nuestro propio cuerpo. Uno primero es el insomnio psicofisiológico, que es donde las personas, particularmente por estrés, por ansiedad, por angustia de la vida cotidiana, pueden provocar cualquiera de estos dos estados, es decir, no poder conciliar el sueño, o sea, nos acostamos y no podemos iniciar el dormir, o una persona que ya ha iniciado el dormir, pero pues poco después, quizás una hora, 2 horas después, se despierta y no puede regresar a dormir. Entonces, básicamente son los dos tipos de insomnio que podríamos encontrar. En este sentido, pues si el factor que nos mantiene estresado o tensos o angustiados se va, pues lo más probable es que podamos volver a conciliar el sueño. Eso es básicamente el insomnio psicofisiológico. Por otro lado está la narcolepsia, que este es quizás el trastorno clásico del sueño, en donde bueno, pues es caracterizado por ataques de sueño durante el día, ataques de sueño diurno, en donde la persona pues está realizando su actividad durante el día y de repente se queda dormido. ¿Qué es lo que sucede aquí básicamente? Bueno, lo que sucede realmente es que la persona entra en una fase prácticamente de sueño-mor, cuando pues no debería de suceder de esa forma. Los tres signos que aparecen para definir a la narcolepsia es que aparece la cataplexia, que es la pérdida del tono muscular, es decir, la persona pues no tiene tono muscular en todo su cuerpo. Se asocia también con la parálisis del sueño, es decir, la clásica visión de que se le sube el muerto a alguien, y además tiene alucinaciones hipnagógicas, es decir, como un estado de imágenes en estos episodios. La narcolepsia, bueno, el tiempo de un ataque de narcolepsia puede variar en términos de 5, 10, 15, 20 minutos, en donde pues aunque se trate de estimular a la persona para que se despierte, pues no va a despertar, no va a reaccionar. Simplemente es esperar y bueno, pues la persona pues regresará a su actividad normal en minutos. El gran problema es que sí es considerada una enfermedad discapacitante, dado que pues imaginen que una persona pueda tener un ataque epiléptico, perdón, narcoléptico subiendo escaleras, conduciendo un automóvil, pues sí, sí es muy riesgoso, ¿sí? Básicamente ya hoy en día se cuentan con medicamentos muy efectivos para que se pueda atender a estos pacientes, algunos vinculados con un neurotransmisor llamado orexina, ¿sí? Y bueno, para terminar, cabe señalar que muchos de estos ataques narcolépticos están ligados a pues lo que sería, digamos, un evento emocional.
Puede ser, por ejemplo, un susto, algo que dé miedo a la persona o inclusive hasta algo que dé risa. Muchas veces este estado emocional puede disparar el ataque narcoléptico. Otro trastorno es lo que llamamos la hipersomnia. La hipersomnia recurrente es aquella donde la persona duerme durante muchas horas, más horas de las que comúnmente duerme una persona normal. Eh, pero, pues básicamente al despertar, la persona reporta que se siente mal, como si no hubiera dormido. En este sentido, digámoslo así, es como si una persona pues prácticamente estuviera en insomnio, aunque pues realmente ha dormido durante muchas horas. Lo que se observa es que aunque la persona duerma demasiado, no completa su tiempo de sueño humor. Muchas veces hay una carencia de este sueño humor, que es realmente esta parte reparadora para el cerebro. También se tiene la apnea del sueño. La apnea del sueño pues es un problema que es serio, dado que pues la persona deja de oxigenar a su cerebro durante el cierto tiempo en la noche. En este caso, este síndrome es caracterizado porque el velo del paladar, pues bueno, cuando nos acostamos, va hacia atrás y llega a obstruir la laringe, y entonces el paso de aire que debería de suceder para respirar, pues no se puede dar. Y de esa obstrucción se da el clásico ronquido, que es lo que caracteriza a este síndrome. En este caso, lo que va a suceder es que se alteran las fases del sueño, la persona pues no puede llegar a estos estados de sueño humor adecuadamente, y este problema se pasa también a las horas del día. ¿Por qué? Porque la persona va a tener deficiencias en la atención, en la memoria, en el aprendizaje y en el lenguaje, y que durante el día parecerían inexplicables. Sin embargo, pues el problema está en la noche. Es porque no puede respirar adecuadamente. Vamos a ver algunos de los trastornos extrínsecos del sueño. Estos son generados por factores externos. Y un tema que es muy importante actualmente es lo que llamamos la higiene del sueño, que es dormir bien. Retomando un poco este trastorno de apnea, pues en el caso de los mexicanos tenemos varios problemas. En general los mexicanos tenemos cuello corto, lo cual pues obviamente favorece la obstrucción. Padecemos de obesidad, es decir, estos malos hábitos de la alimentación pues pueden irse también con problemas nocturnos, porque la grasa también se puede acumular en el cuello, y eso pues puede reducir el diámetro de nuestras vías respiratorias. Y pues también la mala posición, una mala posición en la cama, pues, una mala almohada, o simplemente nos acostemos con el cuello pues básicamente colgando, pues va a provocar que se favorezca este tipo de alteraciones. Y esto lo que va a provocar es que, como consecuencia, pues la persona va a empezar a dormir mal, así como pues no relajarnos para dormir, tener digamos estos pensamientos obsesivos acerca de el trabajo, actividades, tareas, pues todo eso afecta a la higiene del sueño, y eso impide que la persona duerma adecuadamente. Por otro lado, también están los trastornos del medio ambiente, es decir, tratar de dormir en un lugar muy ruidoso, con demasiada iluminación, al lado, por ejemplo, de una avenida importante donde está el ruido de los carros, eh, pues diariamente, pues esto puede llegar a interrumpir el sueño. Vamos a analizar ahora lo que serían los trastornos relacionados con los ritmos circadianos. Tenemos, por ejemplo, el más común, que es el llamado jet lag, que básicamente es el trastorno generado cuando cambiamos de usos horarios, es decir, cambiamos, por ejemplo, de alguna región, particularmente en avión, y bueno, pues esto puede llegar a alterar nuestros ciclos de sueño-vigilia. Por ejemplo, una persona, digamos, llega a otro continente, lo cual pues hoy es relativamente hablando fácil en avión, y pues tiene sueño cuando pues en ese lugar está de día, tiene hambre cuando en ese lugar a donde llegó pues es medianoche, y eso es porque bueno pues el cerebro tiene que reajustar sus horarios
a una nueva situación y por eso se da este trastorno. Vamos a tomar el caso ahora de las parasomnias, que estas no son consideradas como tal trastornos del sueño, sino que simplemente son fenómenos, son algunas clases de alteraciones que, bueno, pues son muy comunes, son muy frecuentes, no son patológicas, pero pues sí pueden generar cierto grado de alteración en las personas. Vamos a ver algunos casos de lo que llamamos los trastornos del despertar. Y el primero que vamos a considerar es el sonambulismo, que más allá de la clásica imagen que nos presenta Hollywood, de la persona que está caminando a la mitad de la noche en el borde de un edificio, el techo de un edificio, bueno, pues realmente el sonambulismo es ejecutar movimientos aprendidos, lo que llamamos movimientos estereotipados, durante el sueño. Es decir, la persona se puede levantar de su cama y hacer movimientos similares a como si comiera o como si se estuviera peinando o cepillando los dientes. Algunos casos sí, la persona puede levantarse, puede ir a tomar algún objeto, puede empezar a simular que usa algún objeto, que está realizando alguna actividad. Sin embargo, pues muchas veces esto se ha asociado a malos hábitos del sueño. Regresamos a este concepto de una mala higiene del sueño. Por otro lado, están los terrores nocturnos, que pues se da cuando una persona de repente se despierta y pues comienza a gritar o a llorar incontrolablemente, y de hecho pues las personas no pueden entender exactamente por qué le sucede esta situación. Es una parasomnia que se da frecuentemente en niños, eh, sin embargo pues bueno, no es exclusivo de ellos. Vamos a ver algunos casos de estos problemas de transición de la vigilia al sueño. Uno de ellos muy frecuente es los sobresaltos nocturnos, que es cuando la persona pues está empezando a entrar en la primera etapa de sueño, se comienza a relajar, pero de repente brinca, es decir, es como si tuviera una pequeña contracción en músculos de brazos, de piernas o la cabeza cuando está comenzando a dormirse. Esto se ha asociado mucho a, al estrés, a la ansiedad, y que bueno, pues cuando estamos bajo mucha tensión, pues no podemos relajar nuestro cuerpo adecuadamente, y es por eso que se genera estos sobresaltos. Otra parasomnia es el somniloquio o noctilalia también llamada, que es hablar dormido, que bueno, pues realmente no es algo patológico como tal tampoco, pero bueno, pues es algo que frecuentemente sucede cuando estamos bajo estrés o cuando una persona tiene fiebre, y bueno, pues la persona pues comienza a hablar. Cabe señalar que no necesariamente lo que hable deba tener contenido, o sea, la persona puede empezar a decir cosas sin sentido. Realmente la persona no tiene plena conciencia de lo que está diciendo, ni contestar exactamente a preguntas que se le puedan hacer. Vamos a ahora algunas parasomnias que están asociadas a la fase del sueño-amor. Una de ellas muy común es las pesadillas, que es despertar, digámoslo así, a la mitad de un sueño con un contenido pues terrorífico, y que obviamente genera pues un estado de agitación pues bastante fuerte emocionalmente hablando. Está algo muy común, que es la parálisis del sueño, que bueno, en el caso de la narcolepsia ahí se convierte en un signo, pero aquí bueno, sola es simplemente un fenómeno bastante frecuente en muchas personas, y que es lo que muchos llaman desprendimientos astrales o pues que se le subió al muerto. En este caso lo que va a suceder es que cuando nosotros nos vamos a despertar, comúnmente la actividad de nuestro cerebro, de nuestra corteza cerebral, debiera de correlacionar con el sistema que activa nuestros músculos, lo cual está relajado durante el sueño, particularmente en el sueño-amor. Entonces se da un desfase, es decir, la corteza cerebral despierta, tiene cierto grado de conciencia, mientras que los sistemas motores siguen paralizados, ¿sí?
Esto dura pocos segundos, aunque muchas personas pierden pues, la capacidad de manejar tiempo y espacio y entonces pues no pueden saber, no pueden determinar exactamente cuánto tiempo pasó. Personas que llegan a reportar que sufrieron de parasomnia, de esta parasomnia de parálisis del sueño durante horas, cuando pues realmente fueron segundos. Estas parasomnias de parálisis del sueño realmente duran poco tiempo. Entre algunas otras parasomnias vamos a revisar lo que es el bruxismo, que básicamente consiste en rechinar los dientes. Mucho de esto pues es básicamente por estrés, por ansiedad, por angustia y bueno, pues se da porque la persona no puede, por así decirlo, relajar los músculos del maxilar y bueno, pues se da este rechinido. Que cabe señalar que puede ser riesgoso dado que pues las coronas dentales se pueden ir desgastando y generar pues dolor. Otra alteración es lo que se llama el síndrome de muerte súbita del lactante, que aunque hoy todavía no se sabe exactamente por qué, muchos piensan que es inmadurez neurológica, pues simplemente los niños mueren sin una causa aparente. Esto pues obviamente se puede prevenir poniendo en una buena posición al niño, por ejemplo, acostándolo con el rostro hacia arriba, para evitar que pueda pues obstruirse la boca, la nariz y esto pueda venir en una asfixia. Así como pues no poner demasiadas cobijas que se puedan enrollar en el rostro o en el cuello y alterar la oxigenación del niño. También revisemos ahora algunos otros trastornos de enfermedades distintas, pero que pueden traer relacionados a algunos problemas del sueño. Uno de ellos es la psicosis, como el caso de la esquizofrenia, donde pues las personas, pues parte de sus síntomas son estos estados de delirio, de alucinaciones. Lo que se observa en estos pacientes es que por lo regular sueñan menos, es decir, tienen una etapa de sueño muy reducida. Algunas teorías más o menos modernas señalan que quizás parte de estas alucinaciones generadas durante el día puedan ser sueños que no se tienen durante la noche. También en algunos trastornos del estado de ánimo, como la depresión, como la hipomanía, pues pueden generar estados de somnolencia diurnos a la persona como que parecería tener mucho sueño. Es muy común que las personas con este tipo de padecimientos puedan generar estados de insomnio o de hipersomnio. Es algo muy común en estos trastornos del estado de ánimo. En el caso de la ansiedad, por lo regular, este estado pues va a provocar insomnio en las personas, es decir, problemas para conciliar el sueño o mantenerse dormidos, y que bueno, pues se convertirá en parte del problema de la ansiedad. En el caso del alcoholismo, pues tenemos, por ejemplo, el caso del alcoholismo agudo, es donde la persona genera una intoxicación alcohólica, por ejemplo, de fin de semana. Y en estos casos lo que va a suceder es que pues la persona va a tener un sueño, por así decirlo, pero es un sueño muy ligero. Por lo regular queda como ligeramente fragmentado y hay una disminución del sueño humor, el cual pues se tendrá que ir cubriendo en los siguientes días. Pero por el otro lado, el alcohólico crónico pues va a tener una fragmentación de su sueño, de su dormir y de su soñar. Es decir, es como si envejeciera y durmiera ahora como una persona adulta mayor, en pedacitos. Es decir, se queda dormido durante varios minutos, despierta, tiene esta somnolencia, vuelve a dormir, vuelve a despertar, pero son por periodos de tiempo, ya no como un sueño normal de toda la noche. También en el caso de pacientes con epilepsia, pues muchos presentan crisis convulsivas durante el sueño y bueno, pues ahí es considerarlas como parte del trastorno. Muchas veces estas personas amanecen con moretones, aparecen con mordeduras. Algo muy común es las cobijas, las sábanas en el piso. Entonces, pues si estas señales están presentes, quizás habría cierta factibilidad de que la persona padezca epilepsia. Y bueno,
en este sentido sería todo. Espero que sirva para que puedan estudiar, prepararse a las evaluaciones. Muchas gracias.